caso mío, ¿no? Después de vacaciones estoy contento de volver a estar con todos ustedes y poder celebrar en esta mañana la obra del Señor en nuestras vidas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros como iglesia. Así que para dar inicio en esta mañana, después de un corto saludo a todas las personas también que nos siguen a través de las transmisiones de YouTube, queremos enviarles un fuerte saludo y confiamos en el Señor que esta mañana celebremos juntos la gracia, la misericordia, la bondad y el poder de Dios en medio de nosotros. Así que para iniciar quiero invitarles a que me acompañes. Si tienes tu Biblia electrónica, allí la quieres encender, quieres abrir tu Biblia física, si estás en casa también te invito para que tomes tu Biblia. Vamos a estar en el Salmo 42 y Salmo 43. Los dos son dos salmos muy cortos, la verdad, es una misma temática, una misma situación en la que se encuentra el salmista, en este caso el hijo de Coré. Los hijos de Coré se encuentran en una situación bastante compleja, ¿no? Y los dos salmos son un mismo componente, solamente que en la edición de las Biblias las enumeraron de manera separada estos dos salmos, pero la verdad son el mismo autor y es una misma situación. Así que les invito para que vayamos juntos al Salmo 42. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional a beneficio de todos y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara todas las horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Misa. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, mi roca: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que ellas me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme entonces? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Oremos. Soberano Señor y Padre bueno, profundamente agradecidos contigo nos reunimos en esta mañana para decirte, Señor, gracias. Gracias porque en medio de todo este tiempo de confinamiento, a partir de marzo 21, Señor, que fuimos encerrados y la vida nos ha cambiado, hemos visto tu mano. Y aunque nos hemos angustiado, nos hemos atribulado y hemos pasado por dificultades, grandes dificultades, unos más que otros, vale aclarar, sin embargo, tú has seguido siendo nuestro Dios y nuestro Salvador. Tú has seguido siendo nuestro sustento, nuestro libertador. Señor, y aunque muchos reniegan de ti, aunque como el salmista dice, ¿dónde está el Dios de los cristianos? Sin embargo, nosotros sabemos que tú eres un Dios real y que tienes el control de cada detalle que está sucediendo en este mundo y que has permitido inclusive esta pandemia, Señor, para mostrarle a las grandes potencias del mundo de que tú eres Dios y gobiernas de la manera que tú quieras.
Por eso, como termina diciendo el salmista, hijo de Coré, en este Salmo 43, nosotros hoy, Señor, nos reunimos para alegrarnos en tu presencia, recordando tu obra en medio de nosotros. Llegaré, dice el verso 4 del Salmo 3, entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría, porque sí, Dios, tú eres el Dios de nuestra alegría, el Dios de nuestro contentamiento, nuestro deleite, Señor, está única y exclusivamente en ti, y así queremos manifestarlo en esta mañana, ya que habitas en medio de nosotros. Recibe pues estos cánticos, esta adoración, esta alabanza, que son, Señor, de lo profundo de nuestro ser, la alabanza que debemos dar. Permítenos hacerlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras entrañas, con todas nuestras fuerzas, que podamos adorarte con gozo y gratitud de corazón. Te lo rogamos así, Señor, en el nombre precioso de Jesús, porque tú eres nuestro Dios poderoso. Celebramos tu nombre en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Compadre, que amor no es tu amor.
Salmo 42, versículos 3 y 4. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. Señor, en esta mañana venimos delante de ti para abrir nuestros corazones y confesar lo que hay en cada uno de ellos. Señor, esta ambivalencia que hay en el escritor es la misma que hay en nuestros corazones diariamente, cuando luchamos, Señor, entre la duda y la fe, entre el gozo y la tristeza, y reconocemos, Señor, que en muchos momentos permitimos que las circunstancias nublen nuestra mirada, Señor, y permitimos que la desconfianza venga a nuestros corazones y con ella la tristeza. Y así también olvidamos, Señor, las muchas e innumerables maravillas que has hecho en nuestras vidas. Porque cuando miramos y recordamos lo que has hecho, Señor, recuperamos el gozo de nuestra salvación. Pero cuando miramos las circunstancias, Señor, y olvidamos la obra tuya en nosotros, permitimos que la tristeza, Señor, que la congoja venga a nuestros corazones. Y reconocemos hoy, Señor, esta verdad. Reconocemos, Señor, nuestra falta de fe. Reconocemos, Señor, nuestra falta de gratitud para contigo ante la obra maravillosa que has hecho con nosotros. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser fortalecidos en nuestra fe, a que, como lo dice otro salmo, no olvidemos, Señor, las misericordias que has tenido para con nosotros y diariamente nos gocemos en la obra que has hecho con nosotros. Amén. Tu nombre, pero decirme
3, verso 5, dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias porque en ti estamos seguros, Señor. Toda nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor, está en ti. Y aun cuando todo aquí fallara, Señor, aun cuando no nos quedara absolutamente nada, ¿qué más podríamos hacer, Señor, sino darte gloria y honra? Porque pese a cualquier circunstancia, Señor, tú eres Dios, tú eres nuestro Salvador. Y en ti, Señor, nos entregamos, Señor, a ti nos entregamos. Y en ese momento, Señor, también queremos adorarte, Señor, obedeciendo a tu palabra, Señor, y trayendo al alcohol, Señor, los diezmos, las ofrendas, de lo poco o lo mucho que tenemos, Señor. Y te damos muchas gracias por tu provisión, gracias por tener cuidado de nosotros. Y nosotros te pedimos también, Señor, por aquellas personas que pueden estar pasando por circunstancias difíciles, Señor, sobre todo en esta parte económica, Señor, que seas tú proveyendo, Padre. No tendrías que hacerlo, Señor, pero tú eres fiel, tú eres misericordioso y siempre nos impartes de tu gracia. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Muchísimas bendiciones para todos. Llegó la hora de nuestros anuncios. Para el próximo domingo le tenemos una invitación muy especial a todos aquellos hermanos que quieran venir presencialmente a estar en el servicio dominical, un máximo de 10 personas. Por favor, comunicarse por el interno con nuestro pastor para agendar esa cita. También tenemos nuestros tiempos de oraciones semanal a las 7 p.m. todos los días, de lunes a viernes. Y los sábados nuestros ayunos de 5 a 10 de la mañana. También tenemos nuestras visitas pastorales. Aquellas personas que deseen una visita pastoral, por favor comunicarse por el interno. Nuestros rebaños, tenemos nuestros rebaños de lunes, los viernes y los sábados. Los viernes los tenemos en La Gabriela, tenemos donde el hermano Edwin La Floresta, tenemos los sábados donde nuestro pastor, y en Copacabana tenemos en donde la hermana Miriam. Aquellas personas que todavía no hacen parte del rebaño, por favor comunicarse con el interno. También tenemos una invitación especial para el 5 de diciembre. Para el 5 de diciembre. Un bazar para la fiesta de los niños. Este bazar va a ser de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tenemos lo nuevo y tenemos lo usado para que no se lo pierdan. Muy, pero muy bonitas las cosas que tenemos y también unos precios muy bajos para que usted pueda bendecir esta obra que vamos a hacer con los niños. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.
exposición de la palabra del Señor. Antes de entrar a la exposición, gracias Maris por darnos los anuncios. Es bueno aclarar que el 5 de diciembre se va a llevar a cabo un bazar, y con esto entonces estamos invitando a participar de algo que se llaman ministerios de misericordia. ¿Cómo es que nosotros a veces estamos teniendo en casa cosas que llevan 3, 4, 5 meses sin usar porque la verdad no las necesitamos? Sin embargo, seguimos con esto allí guardado, y esto es una oportunidad que el Señor también nos regala de despojarnos de cosas que, aunque están en buen estado, muchas personas hasta tienen la costumbre de guardar cosas nuevas y no darle uso sabiendo que hay tantos hermanos en necesidad. Entonces, con esto invitamos a todas aquellas personas, a los hermanos, y también para que lo comuniquen a familiares, aunque no sean cristianos, puedes comentarle cuál va a ser la causa, ¿no? Y traer donativos, cosas que puedan servirnos para servirle a otras personas. Se venderán a precios bastante bajos, y de esa manera se bendice la obra del Señor, se bendicen las personas que podrán darle utilidad a estas cositas, y también bendeciremos a los niños, porque como se dieron cuenta, el fin de este bazar, los fondos, serán destinados a la fiesta de los niños, que ya nos notificarán qué día va a ser la fiesta. Yo estaba confundido, y de hecho le dije a los hermanos ahora que la fiesta para los niños iba a ser el 5 de diciembre, y no, el 5 de diciembre va a ser ese bazar, y ya nos notificarán cuál va a ser el día de la celebración de los niños. Otra cosita que quería compartirles, un anunciecito más a título personal. Quiero decirles que a partir del próximo sábado, Dios mediante, comenzaré a hacer el trabajo de evangelismo en la vereda del Carney, en el municipio de Ponce. Será algo dispendioso para mí porque implica, la verdad, hace muchos años que no sé qué es viajar por flota, entonces debo de ir. Creo que sale un bus a las 7 de la mañana para allá, y de allá se regresa a las 3. Entonces, y solamente hay viaja ese solo bus todos los días. Entonces debo de irme en el bus a hacer el trabajo con los hermanos allá y a comenzar a hacer trabajo de evangelismo en la zona. Así que les ruego, por favor, me tengan en sus oraciones, que Dios sea usándome, protegiéndome y bendiciéndome, para que a la vez sea de bendición para tantas personas en necesidad y para estos hermanos allá. Eso es lo que quería contarles antes de comenzar la exposición de la palabra, y contarles también que me siento muy dichoso, muy gozoso de saber que Dios sigue usándome, agradeciendo a Ulises porque los 2 domingos anteriores el anterior, nuestro hermano Ulises estuvo bendiciéndonos grandemente con la exposición de la palabra, cubriéndome mientras yo estuve de vacaciones. Así que, no siendo más, yo quiero invitarles para que demos continuidad a esta serie de predicaciones en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, donde estamos entendiendo las incomparables riquezas de la gracia de Dios hacia nosotros. Y quiero invitarles, hoy vamos a estar en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32, y antes de iniciar, quiero decirles que por favor oremos al Señor, para que Dios sea usándome y quitando toda distracción que pueda haber alrededor de cada uno, ¿no? Ustedes allí en casa, los que están frente a la pantalla. A propósito, damos la bienvenida a los hermanos nuevos que se han ido, que Dios ha ido añadiendo a nuestra congregación, los hermanos que el Señor ha bendecido grandemente desde años atrás, y hoy le ha placido bendecirnos a nosotros, como lo dijo muy bien Ulises en la predicación última que realizó, como Dios ha bendecido a la iglesia con regalos, es decir, puso apóstoles y profetas que colocaran los cimientos, el fundamento, y luego pastores, evangelistas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él hablaba de que somos un regalo para la iglesia, pero también cada hermano que llega con un corazón dispuesto para amar al Señor, adorar al Señor en gratitud, es un regalo para nosotros. Así que siéntanse como un regalo del Señor, y estamos muy agradecidos con el Señor por ello, mis hermanos. Esperamos ser también de bendición para todos ustedes, las personas que a través de YouTube se vienen conectando y están siendo bendecidos, hermanos. Hoy ruego al Señor que esta palabra de hoy también les ministre, y quiero pedirles que vayamos entonces juntos, no siendo más,
al libro de los Efesios y luego más bien a la epístola y luego oraremos después de la lectura. Y dice Efesios capítulo 4 versículos 17 al 32. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje honradamente con las manos para tener con qué compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno que estás en los cielos, te doy gracias, te bendigo, Señor, por esta palabra tuya. Esta es tu palabra para nosotros en esta mañana. Y no quiero otra cosa más que como iglesia la podamos recibir como lo que es, como la palabra poderosa de Dios que cambia, transforma y salva. Así que yo te ruego, Señor, que nos des un corazón dispuesto, atento, rendido delante de ti, para que tu palabra hoy no solamente nos desafíe, sino que renueve nuestros corazones. Yo te lo ruego, Señor, trae consuelo al que está desconsolado. Permíteme y úsame como un canal de bendición hoy, tu portavoz, para que puedan mis palabras o el mensaje que tú me has regalado, más bien el sermón que tú me has dado, pueda consolar a los que están desconsolados, afirmar a los que están débiles. Señor, que traigas un nuevo aliento al necesitado y a los que están luchando, Señor, con el pecado. Por favor, Señor, quita toda debilidad de ellos, toda tentación y permíteles ser fuertes en el Espíritu para que batallen permanentemente en fe, por la fe que es en Cristo Jesús, y salgan adelante y victoriosos, adorándote y bendiciéndote siempre, mi Señor. Ruego por los niños que llevan tanto tiempo, Señor, sin congregarse, sin participar de las actividades eclesiales, donde aprenden, Señor, con sus maestros, y ahora trabajo que ha sido delegado a los padres allí en casa. Yo te ruego que ministres a los niños, y si algún niño está, Señor, escuchando este mensaje, dame la gracia tuya para que este mensaje llegue al corazoncito de ellos también. Yo te lo ruego, mi Señor, porque son nuestros hermanos, porque tú dijiste, Señor, que dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Por tal motivo, permíteme, Señor, ser usado también para llegar al corazón de algunos de ellos. Te lo ruego así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero contarles que uno de los grandes problemas que ha venido en alguna manera permeando el cristianismo, ¿no?, y trayendo tristeza al corazón de muchos, como en mi caso, es justamente que entre los cristianos querer vivir sus propios ideales, querer vivir la fe y la vida cristiana de acuerdo a los estándares de sus pensamientos, permeados por una condición caída, por una humanidad, por una antropología que ha quitado a Dios del centro del universo y ha puesto al hombre en el centro del universo, dándole la mayor importancia al hombre antes que a Dios. Y así
muchos entonces hemos querido en algún momento, incluyéndome yo en otros tiempos, de querer vivir la fe, querer vivir el cristianismo como si yo fuera el centro del universo, y en ese orden de ideas hemos desplazado a Dios. Lo delicado es que quieren vivir armando verdades para justificar sus desórdenes. Y la vida en la fe no se trata de construir patrones según el hombre, sino conductas saludables según Dios, como bien Pablo lo dice en este pasaje. En otras palabras, vivir dignamente con el llamamiento santo que hemos recibido es la necesidad de todo creyente. Debo confesar ante ustedes que en algunas ocasiones he lastimado a personas precisamente por querer vivir de acuerdo a mi estándar y no a los estándares de Dios. He lastimado a mi esposita, a mis hijos y a otras personas, y de ello he tenido que arrepentirme. Y cada vez que así lo hiciera, líbreme Dios de volverlo a hacer, pero cada vez que así lo hiciera, el Señor me dé también la capacidad y la humildad para llegar en arrepentimiento y pedirle perdón no solamente a Dios, sino también a aquellas personas que he lastimado. Es así que por querer vivir la fe según el hombre y no según Dios, algunos se han hundido hasta el alma y terminan menospreciando sus propias vidas, terminan menospreciando a la iglesia, terminan menospreciando la obra de Dios, y su fin finalmente, valga la redundancia, es una tragedia. Yo no quisiera eso para mí ni para ninguno de ustedes. Por eso les animo a entender que necesitamos vivir de acuerdo a quien nos hizo y no de acuerdo a nosotros mismos. En ese orden de ideas, el título de la predicación para el día de hoy se llama Una vida conforme al corazón de Dios, y lo he estructurado en 3 punticos. El primero es lo que no es la vida de acuerdo al plan de Dios. La segunda es la verdad de Cristo para nuestra vida en el plan de Dios. Y el tercer puntico es la vida según el corazón de Dios. En ese orden de ideas, entonces, teniendo los 3 punticos, quiero invitarles para que vayamos juntos al primer punto, y es lo que no es la vida conforme al corazón de Dios. Y quiero invitarles a poner los ojitos en los versículos 17 al 19, o al 20 más que todo, si el 19 al 20 dice la palabra del Señor. Versículo 17, así que les digo esto, y les insisto, Pablo está en alguna manera bastante preocupado, bastante interesado en que la iglesia de los hermanos de Éfeso, iglesia de gentiles, constituida por gentiles, por gente que no eran judíos, que en alguna manera allí en Éfeso se vivía justamente esa parte de lo que hablé, que el hedonismo. Se ha hablado de cómo en Efesios el centro del universo era el hombre. Éfeso, una ciudad bastante fortalecida económicamente, cultural y artísticamente, entonces ellos pretendían que todo eso dependía de sus fortalezas, y el hombre de alguna manera era puesto en un lugar bastante elevado. Es así como entonces el apóstol Pablo, preocupado, les está diciendo: les insisto en el Señor, o con la autoridad del Señor, por favor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Ahí quiero hacer un padre, y es interesante cómo es que Pablo dice con pensamientos frívolos como los paganos. Resulta que, como les decía, uno de los grandes problemas del cristianismo es querer vivir nuestra fe o el cristianismo de acuerdo a mis estándares, a mis ideas, y no de acuerdo al propósito de Dios. Y en ese orden, después de la caída de Adán y Eva, podríamos afirmar claramente que todo deseo, todo pensamiento de hombre de acuerdo a la caída va a ser un deseo, un pensamiento perverso, malo. ¿Por qué? Si recordamos, el estado del hombre después de la caída no es otro estado que un estado de depravación total, corrupción absoluta, materia en proceso de descomposición. Asimismo podemos ver cómo la sociedad día tras día aumenta, crece en descomposición, ¿no? Nuestra sociedad día tras día se descompone en delitos, en pecados, en inmoralidades, diciéndole al hombre: mientras usted sea feliz, haga lo que sea, con tal de que no le haga mal a nadie, pero sé feliz. Sea feliz, mijito. Y así mismo entonces se nos han metido al rancho, diríamos nosotros, y hoy en día los gobiernos nos imponen a los padres no decirle a los niños pequeños si eres hombre o si eres mujer, sino que llegues a una edad y tú definas qué eres. Estándares del mundo.
Y en ese orden de ideas, algunos han querido vivir la fe de acuerdo a los ideales del hombre y no de acuerdo a los principios, verdades y fundamentos que los apóstoles y profetas colocaron para que la iglesia se edifique y crezca. Entonces, Pablo insiste con el Señor, en el poder y autoridad del Señor, que dejemos de vivir con pensamientos insensibles como los paganos, porque esa no es la vida conforme al corazón de Dios, sino la manera de vivir de los incrédulos, del paganismo. Y es que esa manera reúne materialismo, sensualidad, placer, desórdenes, pensamientos competitivos y triunfalistas. Sus pretensiones son de superioridad, y estas pretensiones o esos pensamientos de superioridad los conducen a injusticias, pero ellos sostienen, sin embargo, que son justos, que son buenos. Se caracterizan por evadir responsabilidades porque lo primero en sus listas es su propia complacencia. Viven en el individualismo, no se someten a las normas, andan sin Dios y sin ley en el mundo como marionetas, terminan siendo esclavos de las modas, los lujos, el confort y de una contaminada cultura permeada de antivalores. Velan solo por lo suyo, no asumen responsabilidad social, se vuelven clasistas, excluyen a quienes no hacen lo que ellos quieren o a quienes no les dan ganancias. En su egocentrismo, desechan la unidad comunitaria y poco les importa el crecimiento de los demás, poco les importan los planes de Dios, poco les importa los planes y el desarrollo de la iglesia, no se interesan por la obra de Dios. Eso no está en sus pensamientos, en sus agendas, no hay lugar para las cosas del Señor. Qué tremendo, ¿no? En la vida que no es conforme al corazón de Dios, hay algo común, y es que los jóvenes, las parejas, no se casan, se van de unión libre. Es que no es una vida conforme al corazón de Dios, conforme a los principios de Dios. Hay uniones y desuniones constantemente, y eso es como si fuera parte del pan de cada día. Los que logran casarse con gran facilidad se divorcian, y esto por falta de rendición de cuentas y sometimiento a la pureza y a la fidelidad. Allí se dificulta ser fieles. En esa vida que no va de acuerdo al plan de Dios, no importa con quién te juntes, sé feliz. Y si este no te dio resultado o aquella no te dio resultado, salte de ella o sal de él y consíguete otro. Esa es la vida que no va conforme al corazón de Dios. Dios, por medio del apóstol Pablo, dice a la iglesia de Éfeso: les insisto, no vivan más de esa manera. Eso lo hacen aquellos que son dominados por la ignorancia y dureza de corazones, entenebrecidos, están llenos de oscuridad, muertos espirituales, que son totalmente alejados de la vida que proviene de Dios. Ahí lo vemos en los versículos 18, 19 y 20. Son personas que no tienen vergüenza, son insaciables y buscan siempre un nuevo placer sin importarles la indecencia. No les importa sino ellos. Esa, mis hermanos, no es la vida según Dios. De manera rápida, pasando al segundo punto, la vida según Dios incluye enseñanzas de acuerdo a la verdad de Cristo, a la verdad que está en Cristo, y ahí lo vemos en los versículos 20 al 21, ¿sí? 20 al 21. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Verso 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida, viciada por los deseos engañosos. Sean renovados en la actitud de su mente y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Cuál es la verdad que está en Cristo? ¿Cuál es la verdad de la que Pablo está diciendo aquí en el versículo 20? No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y se les enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Hermanos, tristemente es una realidad y tenemos que recordarlo. Muchos de nosotros hemos salido de lugares, de congregaciones donde se nos enseñó de Cristo, pero no se nos enseñó de acuerdo a la verdad que está en Cristo. En ese orden de ideas, hemos recibido teologías distorsionadas, mensajes distorsionados, permeados por intereses propios de quienes nos predicaron en otro tiempo.
Nosotros necesitamos entender que, de acuerdo a la verdad que está en Cristo, nos guía entonces a vivir vidas completamente distintas que marcan diferencia en medio de una sociedad llena de tinieblas, por lo cual Jesús dice allí en Mateo capítulo 5, en el Sermón de la Montaña: ustedes son la luz del mundo. ¿Y cómo vamos a iluminar si nuestras vidas no están siendo transformadas por la verdad del Evangelio que es en Cristo Jesús? Necesitamos entonces vivir vidas completamente distintas de acuerdo a esa verdad, no para nosotros ser salvos, no consiguiendo con esas buenas costumbres o esos patrones de conducta diferentes nuestra salvación, porque nada de ello aportaría para la salvación de nosotros. Para la salvación hubo una obra sobrenatural que se llevó a cabo en el monte del Calvario. Allí se derramó toda la sangre que fue el precio por nuestros pecados, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para otorgarnos la salvación. Así que la nueva vida, el nuevo ropaje que debemos ponernos no es para nuestra salvación, pero no es una responsabilidad de Dios, sino de nosotros. Viene aquí lo que se llama la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, del creyente. Nosotros somos responsables de Dios de quitar y de dejar, de quitar y renovar, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, la verdad que está en Cristo, yo quiero contarles más o menos de cuál verdad es la que Pablo está hablando acá, y eso lo vemos desarrollados en los capítulos 1, casi hasta terminar el capítulo 3. Y voy a hacerles un resumen así, a vuelo de pájaro. La verdad que está en Cristo, la verdad que está en Cristo, nos escogió en Cristo, capítulo 1, versículo 4, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y nos ha dado una nueva identidad, y nos bendijo con toda bendición desde los lugares celestiales. Esa es una verdad que está en Cristo para nosotros hoy. Nos predestinó, versículo 5 del capítulo 1, y nos adoptó por medio de Cristo para la alabanza de la gloriosa gracia que nos concedió en Cristo Jesús. Verdades en Cristo, versículo 7. Por Cristo tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Nos dio el misterio de su voluntad, es decir, que Cristo reuniría todas las cosas cuando se cumpla el tiempo. Verso 11 del 1, en Cristo también fuimos hechos herederos para la alabanza de su gloria. Y versos 13, sellados con el Espíritu Santo para garantizarnos nuestra herencia en Cristo. Capítulo 2, verso 5, nos dice: nos dio vida con Cristo cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así es como Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, gentiles como nosotros, a quienes, no siendo de Israel, nos llamó para que, estando muertos, nosotros cobráramos vida, estando ciegos tuviéramos luz, estando sordos tuviéramos audición de la palabra del Señor. Estamos siendo incapaces, cuando no entendíamos, nos iluminó, y ahí es donde la palabra hace sabio al sencillo. La palabra del Señor hace sabio al sencillo cada vez que este sencillo quita y renueva. ¿Cómo lo va a renovar? Acercándose a la palabra del Señor. La verdad que está en Cristo también nos dice que nos dio el don de la fe para creer en Cristo y obtener así la salvación de nuestras almas por ese mismo don, el don de la fe. Capítulo 2, verso 8, no por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios, es por la gracia que hemos sido salvos. Verso 10, siendo nosotros malos, nos da el privilegio en Cristo Jesús de ser hechos para participar de buenas obras que Dios desde antes de la fundación del mundo preparó para que nosotros andásemos en ellas. Capítulo 2, versos 14 y 18, por el sacrificio de Cristo fuimos reconciliados con el Padre cuando andábamos en enemistad, cuando éramos enemigos de Dios, hijos de ira, hijos del diablo. La verdad que está en Cristo dice que por su sacrificio fuimos reconciliados con el Padre y llamados a reconciliar a los perdidos con Dios. Capítulo 3 dice: amados hermanos, Dios nos ha hecho uno con su propio pueblo, miembros de la familia de Cristo, para disfrutar de sus promesas y de su gran herencia, y para que mientras estemos en esta tierra seamos nada más y nada menos que los representantes de Cristo, para que representemos la unidad del Padre con el Hijo, la unidad del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. Eso somos la iglesia, esa es la verdad que está en Cristo Jesús, que se nos debe de haber predicado, que nosotros ya sabemos porque hemos venido en una serie de predicaciones de Efesios, donde se nos ha dicho las incomparables riquezas de la gracia que han sido para nosotros, verdades en Cristo para nosotros, pero que en otro tiempo tal vez no nos enseñaban esto, sino que nos enseñaban de Cristo, pero no nos enseñaban la verdad que está en Cristo. Esto, hermanos, ¿cómo lograr entonces nosotros ser representantes
representar la unidad del Padre con el Hijo, representar la unidad del Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo. Esto se va a lograr permaneciendo unidos como lo que somos, embajadores de Dios por la obra de Cristo. Por eso debemos de vivir, como nos decía el capítulo 4, los primeros versículos que el hermano Ulises nos expuso las semanas antepasadas, viviendo de una manera digna, de acuerdo al llamamiento santo que hemos recibido. Quien nos llamó es santo, el llamado que nos hizo es santo, y el propósito de ese llamado es para que vivamos en santidad. Entonces, ¿cómo conseguir esto? Viviendo de una manera digna. ¿Cómo es vivir de una manera digna? Y el apóstol Pablo comienza entonces a describir cómo es vivir de una manera digna en el Señor. Y ahí estamos, nos vamos encontrando entonces también, ahorita tal vez vamos a aprender un poquito más sobre eso. Seguimos hablando de las verdades que están en Cristo, porque creo que es importantísimo hacer un recuento de esto. Las verdades que están en Cristo, dice el capítulo 3, versículo 10, creo que es el centro, el corazón de Efesios, de la epístola a los Efesios, dice, pues la verdad que está en Cristo también dice que nosotros, su iglesia, ojo, somos los afortunados, somos los dichosos, somos gente pero tan privilegiada que somos llamados a dar a conocer la diversa y multiforme sabiduría de Dios a las potencias celestiales y también a este mundo que está alrededor de nuestro. ¿No les parece magnífico? A mí esto me hace estremecer de la emoción, de verdad. Que nosotros, mortales, pecadores, quienes éramos enemigos de Dios, se nos haya llamado con un llamamiento santo, con un llamamiento que no nos merecíamos, porque cada uno de nosotros nos merecíamos el caldero en el infierno y nada más. Sin embargo, Dios nos ha llamado, nos ha dado vida en Cristo, y tanto a niños, adolescentes, grandes, adultos, solteros y casados, empleados como empresarios, intelectuales y analfabetas, a todos, a los que Cristo eligió para que fuéramos su familia, nos ha dado el privilegio, la dicha, el gozo de representarle y de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios en el mundo y a las potencias celestiales. ¡Wow! Eso es magnífico. No es emocionante. A mí personalmente me emociona en gran manera esto. Capítulo 4, la verdad que está en Cristo, hermanos, es que Él, dando dones a los hombres, constituyó, como ya lo he dicho, apóstoles y profetas que sentaron los fundamentos donde debemos y necesitamos crecer como un gran edificio. La verdad de Cristo también dice, como lo expuso Ulises en el 4:11, Él constituyó hombres como pastores, evangelistas y maestros, que son un regalo de Dios para la iglesia, quienes nos amonestan, nos disipulan y dan aliento para realizar los ajustes pertinentes para que lleguemos a esa meta, al corazón de Efesios 3:10. El corazón de Efesios, la meta del cristiano, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a las potencias celestiales. Los ángeles aprenden, las potencias, los principados, las autoridades celestiales aprenden en la medida que observan cómo los cristianos viven en amor, la santidad, la unidad, cómo tratan de quitar cosas y de renovar cosas. ¡Wow! Esto es precioso. ¿Cómo llegar a esa meta? Tremendo, ¿no? Antes de explicar cómo llegar a esa meta, yo quiero que nos hagamos una pregunta. Esta pregunta aplica también para mí, porque al igual como Dios colocó pastores, evangelistas y maestros para la edificación de la iglesia, yo tengo que ponerme en posición de oveja y necesito pastores, evangelistas y maestros que me ayuden a seguir creciendo, que me ayuden a seguir como discípulo de Cristo, entendiendo mi limitada humanidad, y ellos me van a afirmar en los momentos de desconsuelo, de tribulación, porque soy un pecador igual que ustedes, o tal vez más pecador que algunos de ustedes. Por ende, necesito de pastores, evangelistas y maestros que me ayuden en mi crecimiento y también en el desarrollo de mi ministerio, ¿no? En ese orden de ideas, entonces, la pregunta, mis hermanos, que debemos hacernos, yo quiero invitarles para que nos hagamos esta pregunta, y no para que me respondan, sino para que reflexionemos en ella. ¿Cree usted, amado hermano, que en la manera en que estás viviendo la fe que te ha sido dada, un don de Dios, la fe, con la forma en que administras los dones que Dios en Cristo depositó en tu vida, lograremos esa meta? La meta: dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios al mundo y a las potencias celestiales.
¿Cree usted que con la manera en que estás administrando el don de la fe y el resto de dones que Dios te dio, que Dios nos dio, lograremos alcanzar esa meta? Tremenda pregunta, ¿no? Por eso les dije que era para todos. La pregunta. Otra vez quiero abordar el problema con el cual inicié antes del título. El gran problema de muchos cristianos es que no fueron enseñados según la verdad de Cristo. Y lo que les enseñaron no fue en amor, o mejor, sí en amor, pero en amor hay intereses personales de quienes enseñaban, ¿no? Intereses propios donde la mansedumbre y la humildad era cosa solamente para las ovejas y no para los pastores ni para los líderes. Yo no sé si algún parecido con la realidad hoy en día en algunas congregaciones será coincidencia, ¿no? En ese entonces muchos madrugábamos, sacrificábamos cosas, agendábamos actividades culticas como parte de nuestras vidas. Yo, hermanos, junto con algunos de ustedes, hice parte de eso, fui víctima de ese tipo de cosas, si es que lo podemos llamar así, víctima, ¿no? De las malas enseñanzas. Hoy me genera una profunda tristeza que algunos que han conocido la verdad quieren vivir la fe en su idealismo, buscando alabanzas que los complazca a ellos. Su interés es sentirse bien, adorándose a sí mismos, buscan sermones bíblicos, predicaciones expositivas con muy buena doctrina, no como la que yo enseño, sino a niveles muchos más elevados de hombres, siervos de Dios, que por la misericordia de Dios ha levantado para la edificación de su iglesia, y gloria a Dios por ellos, bendito sea su nombre, ¿no? Por todos estos nombres, pero buscan estas predicaciones expositivas con un nivel teológico bastante profundo, muy elevado. Lo triste es que los que quieren vivir la fe a su manera, por su hedonismo, esas preciosas y valiosas enseñanzas repletas de sana teología, lastimosamente solo les aporta para engordar y engordar más su orgullo teológico, y se vuelven consumidores religiosos que nada les place, nada los cambia, nada los renueva, sus corazones se endurecen cada vez más, y como decía el pastor Miguel Núñez en alguna de las clases y predicaciones que le he escuchado, colocan toda esa doctrina bíblica maravillosa, brillante acá, pero no la bajan acá. Y al no bajarla acá, lo que hacen son estragos, porque se creen que tienen alas y areolas, pero no, sus vidas no la rinden ante el Señor. Lo triste entonces es que vivir la fe a su manera, por su hedonismo, entonces hacen esto y cada vez se están engañando como los engañaban sus antiguos maestros. Con respecto a esa vida, dice el versículo 22, a esa vida que antes llevaban se les enseñó, se les ha dicho, se les ha insistido, se les ha ofrecido discipulado constante, consejería personalizada. Allí se les enseña que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, corrompida por deseos engañosos, versículo 23, que sean renovados en la actitud de su mente, versículo 24, que se pongan el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ese, estimado hermano, hermana, niño, joven que me escuchas, es la responsabilidad del creyente, quitar y renovar. Cuando tú llegas a una casa, tú compraste una casa vieja, acabada, pero te la dieron de pronto a un precio que fue asequible, tú no te vas a meter a vivir en ella, así. Tú vas a quitar cosas y vas a poner cosas. Vas a quitar un color y pones otro color. Tumbaste un muro, modificaste otro, etcétera, etcétera. Porque tú la quieres mejorar, quitar y renovar. Pues esa es la responsabilidad de nosotros, hermanos. No crean, ay no, como el crecimiento me lo da el Señor. Sí, gloria a Dios por eso, el crecimiento no lo da el Señor, pero nosotros somos responsables, no para efectos salvíficos, sino para efectos de la obra, el propósito para el cual Dios nos hizo. Participar de obras buenas, donde demos luz, seamos luz para un mundo que está en tinieblas, sal para un mundo que está corrompiéndose y descomponiéndose cada vez más, y así, al ser sal nosotros preservemos a este mundo que se está dañando más y más. Nosotros somos responsables de quitar y renovar para poder brillar ante un mundo en tinieblas, para poder representar la unidad del Padre con el Hijo y del Hijo con el Espíritu Santo, para ser representantes como embajadores de Cristo en esta tierra. Necesitamos quitar y renovar permanentemente, y eso es lo que Pablo está diciendo, la manera de llegar a la meta, para que el mundo conozca y las potencias celestiales, la multiforme sabiduría de Dios, va a ser quitando y renovando. Quitando y renovando. Qué responsabilidad tan grande.
Y vamos al tercer punto entonces, la vida según el corazón de Dios, 25 al 32. Y ahí nos encontramos con una lista bastante amplia que yo la he tomado como las aplicaciones del sermón de Pablo en ese capítulo 4. Las aplicaciones del sermón de Pablo en este capítulo 4 para la iglesia de Éfeso y hoy para la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo. Ahí está. A. Quiten la mentira y renuévense en la verdad. Hable cada uno la verdad con su prójimo. Ahora, ¿a qué prójimo se refiere? A todos, sí, con toda persona debemos hablar la verdad. Eso es cierto. Pero ¿a quiénes les está hablando? A cristianos. Háblense la verdad entre ustedes. ¿Cómo voy a hablar la verdad con mi hermano si no lo veo, si no me congrego, si no me uno, si no me intereso por su bienestar, si no vivo la coinonía, la camaradería, la vida de hermandad, la vida de la fe entre hermanos? ¿Cómo voy a hablarle la verdad? Hombre, ni siquiera mentira le puedo hablar porque es que ni lo veo, ni lo llamo, ni me intereso por él. Por favor. Entonces, quitar la mentira y hablar la verdad con el hermano. B. Reconcíliate con su hermano, no dé lugar al diablo. Podrás enojarte, sí. En nuestra limitada humanidad nos enojamos, experimentamos el enojo, la indignación, los fracasos, y experimentamos sentimientos de decepción muchas veces que nos hacen enojar. Sí, eso es cierto, pero por favor, quita el enojo y reconcíliate con tu hermano lo más pronto posible. No demos lugar al diablo, que no se termine el día sin nosotros habernos reconciliado cuando nos enojamos con el hermano. Eso quiere decir, recuerdo una predicación de Filemón, ¿no? Es en la iglesia donde se causan grandes heridas. ¿Por qué voy a enojarme con el hermano? Es que nos causamos heridas en la iglesia, pero es en la iglesia donde nos sanamos también esas heridas. Si mi hermano me causó una herida, tratemos con el hermano esa situación y vamos a la reconciliación lo más rápido posible. No robes más, el que robaba no robes más. Es que entre los cristianos se robaban. Sí, esa gente que antes no eran cristianos se robaban. Y ahora como cristianos algunos continúan con esas prácticas. Y Dios está diciendo, quite la maldad, deje el robo. Lo triste es que entre muchos de nosotros seguimos robándole a Dios. Oiga, es tan tremendo, vaya que se nos metan a la casa, al carro o a la moto nos le quiten un retrovisor, que nos quiten el pasacintas, que se nos metan y nos roben lo más valioso que hay entre la casa, las joyas, los ahorros, qué sé yo. Nos duele, nos ofende, nos indigna, sí. ¿Y qué de nosotros cuando le robamos a Dios? ¿Acaso no estamos haciendo lo mismo? Podrían enojarse con nosotros entonces y aplicar su justicia. ¿Se dan cuenta donde Dios nos tratara con su justicia, hermanos? ¡Wow! Robamos cuando como comerciantes queremos evadir impuestos. Robamos cuando queremos pegarnos de la parabólica del otro. Está a 100 metros y compramos 100 metros de cable por no pagar la conexión. De una y otra manera, la vida cristiana, para llegar a la meta, según capítulo 3, versículo 10, requiere quitar y renovar. Vivir de una manera digna. Pablo viene desarrollando todo este tema, Efesios capítulo 1. ¿Cómo es que va a ser la vida de aquellos nuevos creyentes? Ellos necesitan ser enseñados en la verdad que está en Cristo, porque seguramente habían sido enseñados con las doctrinas de Diana de los Efesios, Artemisa de los Efesios, el gran templo de Éfeso, ¿no? Los grandes artes. Quien gana es el que más poderoso, más fuerza y más arte y ingenuidad tenga. No, así no es. Deje, quite y renueve cada día su integridad. Renueva tu transparencia, renueva tu lealtad. Trabaje honradamente. ¡Wow! Aquí está la teología del trabajo. ¡Qué maravilloso! Pablo está desarrollando verdades profundas en Cristo Jesús. El que roba, no robe más, sea transparente, fortalézcase en su lealtad, honestidad. 1. 2. Trabaje honradamente. ¿Para qué? Dice para que te almacenes lujos, para que te vayas a pasear cada 2 meses al Irotama lo hizo, como hizo el pastor en sus vacaciones. No, para que tenga que compartir con los necesitados. Es triste, yo ya lo he dicho y tengo que volverlo a repetir. Y no puedo pedir perdón porque lo que estoy predicando es la palabra del Señor.
No puedo pedir perdón por eso ni decir excúsenme si resulto reiterativo. La palabra del Señor es reiterativa. Trabaje cada uno con sus manos para que tenga que ofrecer a los necesitados, a los pobres. Pero resulta que muchos pobres también pueden trabajar y bendecir a otros en menor grado de necesidad, apoyar en la obra del Señor para que el ministerio de una mano amiga por tu hermano en necesidad pueda fortalecerse y seguir avanzando. Sin embargo, muchos se creen los únicos pobres de la tierra y solamente parecen recipientes. Échenme, denme, pero vaya a quedar. No, ¿esta palabra para quién es? ¿Para unos cuantos o es para toda la iglesia? Para toda la iglesia. El que roba no robe más, sea transparente, leal, íntegro. Trabaje con sus manos para quién? Para todos. Y así tengan como bendecir a otros en mayor grado de necesidad. Teología del trabajo, de allí que vemos a Dios trabajando en el jardín del Edén, en Génesis, construyendo el mundo, construyendo un jardín del Edén, luego le da participación en el trabajo al hombre, póngale el nombre que usted quiera. Y así sucesivamente Jesús, aquí en Juan capítulo 8 creo que es, le dice a los maestros y fariseos de la ley: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿cómo me van a impedir que trabaje a beneficio de los demás? Y en el Apocalipsis encontramos a Dios trabajando. En el Salmo 23, que muchos no lo sabemos de memoria, encontramos a un Dios trabajando, llevándonos a pastos verdes, aguas tranquilas. Dios es un Dios trabajador y quiere que nosotros lo representemos acá en la tierra como trabajadores para apoyar al necesitado, no como lo de los hedonistas, con una mentalidad materialista, capitalista, que quieren engordarse y engordarse. No es que sea malo querer tener 1, 2 o 3 apartamentos. No, claro, yo tengo que pensar en un país donde difícilmente uno se pensiona, donde los salarios son bien bajos, donde difícilmente, no, imposible sería que una familia viva con un salario. Casi que requerimos de 2 o 3 salarios para poder vivir en nuestro contexto. Entonces, naturalmente, eso nos exige que en alguna forma pues queramos, listo, ser organizado. El texto nos habla de ahorrar para cuando lleguen aquellos tiempos. No es que sea malo, lo malo es que nos dejamos llevar por esa cultura hedonista donde simplemente somos nosotros, y los demás no importan, No, necesitamos tener en cuenta las necesidades del otro y en esa manera representar bien a Dios. Otra que tenemos ahí en el versículo 29, quiten de ustedes ¿qué cosas? Conversaciones obscenas. ¿Y renueven qué cosa? El hablar. ¿Cómo se va a renovar? Hablando lo que edifica a quienes escuchan. Hermanos, todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Recuerdo, mi esposa y yo fuimos muy vulgares desde niños. Fuimos demasiado vulgares, usábamos nuestros labios para decir cualquier clase de fechoría que se nos ocurría. Y como que mientras más grande la dijéramos, pareciera que competíamos en ello. Y recuerdo que recién llegaba al Evangelio, estaba manejando un taxi y venía a las 9 de la mañana, salía a las 5 de la mañana a trabajar y a las 9 venía a la casa a desayunar. Y mientras ella me servía el desayuno, me sentaba en un murito que había ahí al lado de la puerta a leer la palabra del Señor. Estaba en ese primer amor donde siempre quería, cualquier espacecito quería palabra. Y me siento a leer la palabra del Señor y me encuentro con este versículo. Hermanos, yo no desayuné, yo me fui para el baño a darle bofetadas a mi boca y a pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, porque años llevo utilizando mi boca para decir sandeces, para decir cosas obscenas, cuando tiene que salir de aquí es bendición. Hermanos, esto es lo que la palabra del Señor nos está diciendo: quitar y renovar. Y desde entonces quiero contarles, confesarles, no para orgullo nuestro, sino como una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que la gloria sea para Él. Las expresiones de mi esposa y yo han cambiado mucho. Algunos que nos conocen dirán: uy, menos mal, porque si ahora son así como serían después, antes. ¿Cierto? Entonces, interesantemente, Dios nos ha cambiado y quiere que nosotros nos esforcemos en participar en esa área. Quiten y renueven. Versículo 30, quiten ya los agravios, no lo hagan más, no agravien más. ¿A quién?
¿A quién estamos siendo gravosos? ¿A quiénes como cristianos estamos siendo un grave problema muchas veces? ¿Sabes a quién? Al Espíritu Santo de Dios. No agravies más al Espíritu Santo que está en ti, con el cual Dios te ha sellado para garantizar tu herencia en Cristo Jesús. Quitar y dejar. ¿Se dan cuenta? A veces decimos que es que el cristianismo no es de obras. Sí, es cierto. Si hablamos de cristianismo para efectos salvíficos nada más, yo no puedo hacer nada. Totalmente imposibilitado. Pero en ese proceso de renovación, yo tengo una responsabilidad porque Dios me ha dado participación en ello. La más mínima, la más grande la hace el Señor. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de quitar y renovar. Verso 31, abandonen amarguras, iras, contiendas, gritos, calumnias y toda malicia, y renueven la bondad, renueven el amor y renueven el perdón. Si yo no me congrego, ahorita que hemos atravesado esta realidad cruda, tan fastidiosa, tediosa, que se ha vuelto ya para todos, pero por la cual debemos de darle gracias al Señor, esta pandemia nos ha enseñado que sí podemos y que el Señor nos sostiene en medio de las más duras crisis, ¿no? Pero es interesante que nosotros necesitamos entender que la bondad, el amor y el perdón lo voy a vivir, no solamente en mi casa con los míos, porque es importante que lo hagamos y que no lo esté haciendo, por favor arrepiéntase y, hombre, haga los ajustes que sean necesarios en la iglesia. Si somos la embajada de Cristo, un pueblo, una nueva sociedad que Él ha venido levantando, para que nosotros crezcamos como un edificio sobre el cual los profetas y los apóstoles pusieron sus fundamentos, y Dios trajo pastores, evangelistas y maestros, y nos ha puesto a nosotros como ovejas, es para que crezcamos como un edificio, no que hizo los 2 pisos y se quedó ahí con las varillas puestas oxidándose, no, sino para que ese edificio siga creciendo, que su estructura cada día se fortalezca más, se afirme más y sea visto por los demás, para que la gloria de Dios brille, para que seamos sal y luz en esta tierra, pero necesitamos quitar y renovar. Y ahí terminamos como aplicación. Entonces para todos nosotros fueron todos estos: quitar y renovar. Aplicación para nuevos. Si alguna persona nueva a través de la pantalla escuchó este mensaje y usted piensa en todo esto que acabamos de decir como una aplicación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Éfeso y a la iglesia en general hoy, ¿qué dirías? ¿Que vas a hacer todo esto para encontrar tu salvación? Yo quiero decirte y aclararte, no, eso sería un grave error. Y es más, no deberías esforzarte por esto por ahora. Tendrías que esforzarte entendiendo que cuando nosotros, los que estamos acá en la iglesia, los que hoy somos hijos de Dios, a quienes se nos ha dicho todas estas multiformes maravillas de la gracia de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, incapaces, totalmente impotentes de hacer algo por nuestra salvación, y estando como una materia en proceso de descomposición, Cristo murió en la cruz del Calvario para que por el derramamiento de su sangre nosotros recobráramos vida. Por su muerte obtenemos vida. Y por llevar el pecado de nosotros sobre sus hombros, nosotros tenemos redención de nuestros pecados, el perdón de Dios, y entonces hemos sido librados de la muerte eterna. Si eres una persona nueva y quieres agradar al Señor, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo Jesús como el Señor de tu vida, y entonces Él te va a otorgar la salvación y vas a poder decir que Cristo no es solamente tu Salvador, sino tu Señor. En ese orden de ideas te invito para que corramos a Cristo hoy, tú que eres nuevo y que necesitas a Cristo para que tu vida cobre sentido. Mi vida y la de todos acá los presentes y la de muchos que observarán esa transmisión estaba totalmente perdida y no tenía objetivos para vivir en esta vida. Decíamos algunos, todos nacen con su estrella, pero nosotros nacimos estrellados. Sin embargo, Dios vino a darnos propósito a nuestra existencia, entendiéndose el versículo 10 del capítulo 2, que nos hizo para que nosotros andemos en buenas obras. Si tú dices, ¿para qué fue hecho? Yo quiero decirte, mira, fuiste hecho, estimado amigo que me escuchas y que tal vez no habías escuchado un mensaje cristiano, y hoy a través de este sermón tu corazón está siendo tocado por el Espíritu Santo. Según Efesios capítulo 2, versículo 10, tú fuiste hecho por la mano de Dios en Cristo Jesús para que andes en buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Y en esas buenas obras está el que rindas tu vida delante del Señor Jesucristo. Te invito pues para que rindas tu vida y juntos adoremos al Señor. Y tú que eres nuevo, comiences una vida maravillosa, una nueva vida de aventura en Cristo. Y luego, en la medida que vas aprendiendo de Cristo y la verdad que está en Él, vas a poder hacer los ajustes pertinentes de la mano de Dios. Él no te va a dejar solo, solo
no seríamos capaces. Dios nos va a ayudar. Les invito para que nos pongamos en pie y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor del cielo, por esta invitación. Este desafío no es otra cosa más que un desafío, que nos sentimos como incapaces, pero este evangelio práctico, un evangelio real, un evangelio vivo, el cual Pablo desarrolla en esta carta a los Efesios, es tan completo, mi Señor, y no podemos hacer otra cosa más que decirte gracias. Y aquí venimos, Señor, porque al hacer esta lista de lo que Pablo dice, quitar y renovar, nos entendemos como personas que necesitamos quitar tantas cosas de nosotros, que estamos en la urgente necesidad de renovar nuestra mente, como lo dice Romanos 12:2, renueve nuestra manera de pensar para que cambie su manera de vivir. La cuestión es que nuestra manera de pensar va a cambiar cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor es la que renueva nuestras mentes, que la palabra del Señor, Salmo 19:7, es la que hace sabio al sencillo, que la palabra tuya, Señor, es la que tiene poder para transformar nuestras vidas, y allí es donde cobramos fuerza, y el Espíritu Santo usa toda esa palabra que nosotros almacenamos para que vayamos haciendo los ajustes. De lo contrario, solos no seríamos capaces. Yo te doy gracias y te alabo por tu obra en la cruz, por haber pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Yo te alabo con mis hermanos y te doy gracias, Señor, por Cristo en la cruz, por haberlo crucificado por mí, por haberlo sacrificado a Él cuando yo debía ser quien debí haber pagado el precio en aquella cruz. Pero también te doy gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, que día tras día nos amonesta, que día tras día nos convence, pero que día tras día nos impulsa, Señor, a venir a tu palabra. Yo te ruego, Señor, apasionanos, por favor. Trae un profundo deseo, una sed, una ansia, una sed grande, profunda, una sequía, Señor, en nuestro corazón, para que corramos a tu palabra, porque ella es el agua viva, el agua que sacia nuestro ser, el agua que nos renueva, el agua, Señor, que nos refresca, el agua que trae un nuevo aliento, el agua que nos da vida y hace de nosotros nuevas criaturas. Esa es tu palabra verdadera, suficiente, Señor, inerrante, Padre, que muchos han querido menospreciarla y desecharla, pero que tú la sigues usando y levantando con poder para formar a tu pueblo, la nueva sociedad en Cristo. Yo te alabo, yo te bendigo, porque si mi familia hoy, Señor, es diferente a lo que era 30, 20 años atrás, Señor, es solamente por tu gracia y tu bondad. Gracias, porque habiendo sido yo materia en proceso de descomposición, hoy puedo decir que soy, Señor, el resultado de restauración de la obra maestra que tú vienes realizando. Gracias por ello. Mi corazón, Señor, se hincha de alegría y de gratitud, Señor, y junto con mis hermanos, tu iglesia de Copacabana, te decimos gracias, Señor. Eres incomparable, eres más grande de lo que nos imaginamos, Señor, y queremos decírtelo cantando también y bendiciendo tu nombre, Padre. Permítenos hacerlo con gratitud de corazón y hacerlo con todo nuestro ser, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es mi todo.
del Dios de mi alegría y mi deleite. Y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos has permitido venir ante tu altar. Nos has permitido venir, Señor, ante tu presencia y deleitarnos en ti, deleitarnos al escuchar tu palabra. Y nos llenamos de gozo, Señor, por tu buena obra en nosotros. Gracias, Dios, porque nos has permitido alabarte, entonar cánticos para ti en esta mañana, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, por esta oportunidad que nos brindas, a través de la cual, Señor, nos permites deleitarnos y llenarnos de gozo en ti. Amén. Damos gracias a todos los que nos han acompañado presencialmente en este día y nos han apoyado para hacer posible esa transmisión, de todo el trabajo logístico, audiovisual, a los hermanos del Ministerio de Alabanza que han estado también aquí apoyándonos, y animamos a las familias que quieran acompañarnos y estar aquí de manera presencial, también sirviendo al Señor, para que otros hermanos que están en casa puedan escuchar la palabra y participar de este tiempo de celebración y adoración, para que se unan, para que a través de los diferentes medios se pongan en contacto con nosotros y podamos entonces agendarles para que puedan acompañarnos y puedan ustedes también servir al cuerpo de Cristo. Bendiciones y nos veremos en una próxima transmisión.